Amigos, semana tras semana, aunque también he de reconocer que en algunos momentos hacemos un alto en el camino, porque la vida de parroquia es muy compleja y complicada, a través de Si Quieres Saber nos acercamos a vosotros, primeramente nuestra feligresía, miembros de la comunidad parroquial, pero a todos aquellos que a través de Internet pues, quieren acercarse a nuestra comunidad y quieren conocernos mejor. Hace unos días os presentábamos la vida de un sacerdote en su trabajo ministerial pastoral en la prisión. Y os presentaba a don Eber, y en esa situación de acercamiento pues, a las periferias, como diría el Papa Francisco, en este caso de aquellos que son miembros de la comunidad parroquial, de la comunidad cristiana, pero que por su pecado, diríamos, por su delito, pues están en donde están cumpliendo una condena. Sabéis que en momentos determinados, también en nuestro programa y en nuestra parroquia, hemos tenido acercamiento y acceso, pues más allá de los mares, a otros lugares, a otras comunidades cristianas, en concreto especialmente a Cuba, a Colombia, y han estado incluso en nuestra parroquia pues sus obispos y algunos de sus pastores. Durante unos días está con nosotros y de visita alguien que tiene pues ascendencia alteana, por sus padres o sus abuelos, y que está pasando unos días pues, para conocer la tierra de aquellos que le dieron la vida y de aquellos que en momentos determinados de su vida tuvieron que marchar a buscar la vida y a crear un futuro prometedor para ellos y para sus hijos. En este momento está con nosotros el padre Omar César Albado. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, padre. Bueno, no sé decirle padre, si decirle don César, don Omar o padre Omar. Bueno, Omar, ¿te parece bien? Omar. Bueno, pues para quien no te conozca, yo te conozco muy poquito, lleva con nosotros 3 días. ¿Quién es Omar? Bueno, soy un sacerdote de la diócesis de San Nicolás de los Arroyos, en la República Argentina. Y desde muy chico escuché hablar en mi casa de los orígenes de mis abuelos, del pueblo de mis abuelos, que era Altea. Y me fue creciendo siempre la curiosidad y las ganas de conocer esta tierra, que durante años estoy tratando de llegar, y ahora se dio la ocasión. ¿Cuándo marcharon tus abuelos? ¿Tienes idea de aquí de Altea hacia América? La fecha que tengo contada por mi padre, yo a mis abuelos no llegué a conocerlos, salvo a mi abuela, pero era muy pequeño. La fecha que me daba mi padre era 1904. Pero hoy me enteré que mi abuelo se casó en 1907 aquí en Altea. Así que es probable que él haya ido a Argentina, haya vuelto, se haya casado y haya regresado al país. ¿Regresó al mismo lugar donde ha vivido tu familia desde entonces, en Buenos Aires o en otros lugares? No, ellos llegan al puerto de Buenos Aires, como todos los inmigrantes, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que cuando llegan ellos es un momento de una gran inmigración en Argentina de distintos países de Europa. La más fuerte quizás sea Italia, España, obviamente Francia, Alemania, ¿no? Pero más fuertes son España e Italia. Y mis abuelos desde el puerto de Buenos Aires primeramente recalan por la zona donde vivimos, que es Arrecifes, una ciudad a 176 kilómetros de Buenos Aires, pero pronto se van para más al sur de la provincia de Buenos Aires, que es la zona de Bahía Blanca en Punta Alta. Ahí hay muchos alteanos, hay una gran comunidad alteana que están en Coronel Dorrego, en Bahía Blanca, en Punta Alta. Allí trabajan un tiempo, 2 o 3 años, y por distintos motivos se tienen que ir. Y vuelven al lugar donde habían estado en un primer momento, que es la zona de Arrecifes, en el campo, y ahí se quedaron. Es verdad, he oído que en su momento ellos hablaban valenciano. Allá incluso hay reminiscencias en tus padres. Sí. Yo obviamente a mis abuelos nunca los escuché hablar valenciano, pero en mi casa paterna vivíamos en un mismo terreno, con casas separadas, mis padres y mis tíos. Mi papá y mi tío eran hermanos nacidos de mi abuelo alteano, y ellos hablaban con mi tía. El idioma materno. También creo que era de Altea, de apellido Mulet. Pero no Mulet, un apellido alteano. Pero sí. No sé el apellido materno, ese era el apellido paterno. Y ellos hablaban a la tardecita, cuando nos juntábamos a tomar mate, hablaban en valenciano. Y se contaban todas las novedades del día en valenciano. Y después empezaban a hablar el castellano, pero había un momento
de la tarde en que hablaban. ¿Y qué te ha movido en concreto a venir a Altea y pasar unos días con nosotros? Básicamente conocer la tierra de mis abuelos. No, era muy complejo, es muy complejo que yo encuentre familia aquí porque tengo muy pocos datos. Aunque me he comunicado con gente de aquí que tiene precisiones que me asombraron y bueno, estoy esperando más detalles. Pero lo que me movió era simplemente conocer este pueblo que era el de origen de mis abuelos y que era muy importante. Tienes un apellido Albado, que es típicamente alteano. Exacto, es muy alteano. En Arrecifes, donde soy originario, Albado éramos lo único. Así que yo pensé que era un apellido muy raro. Y cuando empecé a buscar y a investigar, me di cuenta de que había más. Había más y que los Albados son como los Pérez, al menos en Altea. O los Martínez. Al menos en Altea. Bueno, naces, vas creciendo en una familia y en un momento determinado, Omar César Albado, no sé si es en ese momento más tarde, decides ser sacerdote. ¿Cómo surge tu vocación? Más o menos hacia finalizado los estudios secundarios, que en Argentina es cuando uno cumple 18 años, 17, 18 años, a raíz de una participación muy intensa en la vida parroquial con el padre Jorge Ebreazú, ahí en Arrecifes, empiezo a cuestionarme mi ingreso al seminario y bueno, finalmente lo concreté y pude entrar desde muy joven, pero pude entrar a mí me sorprendió, ¿no? Y además gratamente me llamó la atención que no solamente eres un sacerdote, un pastor, que tienes un trabajo ministerial en comunidad cristiana, sino que tienes también una vida académica. ¿Nos quieres contar un poco cómo es eso? Desde el seminario, gracias a los formadores y al contacto con otros compañeros, siempre a mí me interesó mucho la vida pastoral y la vida intelectual, relacionarlas. Y bueno, me dediqué tanto al estudio como a la pastoral. En distintos momentos de la vida acentuando un poco más una que otras. Pero en este momento estoy con las dos, aunque un poco más acentuado lo académico, porque estoy trabajando como secretario académico en la Facultad de Teología de la Universidad Católica en Buenos Aires, donde se forman la gran parte de los seminaristas religiosos y laicos del país. No todos, pero gran parte, y al mismo tiempo, eso es en Buenos Aires, en la capital, y al mismo tiempo estoy en una capilla en Pergamino, que queda a 220 kilómetros de Buenos Aires, a la que vuelvo todos los fines de semana para estar con la gente y atender. Sí, estamos hablando de una doble vertiente de tu vida pastoral, sacerdotal. Bueno, pues la Iglesia argentina, de aquí desde Europa, desde España, pues podemos tener cada uno pues una visión, según los medios de comunicación. No sé lo que conoces de la Iglesia europea o de la Iglesia en España. ¿Algún paralelismo? ¿Cómo es la Iglesia argentina? Y si tiene contraste o es similar a cómo vivimos la fe aquí en la Iglesia en España en concreto. Conozco poco porque es la primera vez que estoy aquí en España, pero creo que hay muchos paralelismos, sobre todo hablando con algunos teólogos que he conocido de aquí, don Olegario González, Cardenal. Cardenal, o algunos otros, Ángel Cordovilla, sobre todo, que la vida, por ejemplo, que tienen los distintos lugares de España con sus cofradías y sus expresiones muy antiguas, tiene mucho que ver con nuestra religiosidad popular. La expresión tiene mucho que ver con eso, aunque la forma a veces no sea la misma por motivos históricos, ¿no? Pero creo que con ellos, que con esas expresiones hay un vínculo muy fuerte del arraigo que tiene la expresión de la religiosidad popular con nuestra religiosidad y que de algún modo también somos herederos de eso, ¿no? El secularismo, el laicismo está haciendo estragos en Europa, en concreto mucho en España. ¿Ha llegado también a Argentina esa situación de secularismo donde la separación y donde se quiere reducir la fe a lo personal, a la conciencia y encerrarnos en los templos? ¿O allí todavía no ha llegado eso con fuerza? Hay sectores que sí, que manifiestan esto con ese secularismo con mucha fuerza y lo reivindican con pasión, diríamos. Pero bueno, la fe popular es muy fuerte en Argentina y en América Latina, no solo en Argentina. Y al mismo tiempo también habemos un grupo de profesores, investigadores, que nos vinculamos con este mundo más secular. Gracias a Dios, desde la teología podemos establecer vínculos
con profesores y con investigadores que estudian, que son sociólogos, filósofos, politólogos, historiadores, es decir, y que no pertenecen al ámbito explícitamente católico, sino que trabajan en universidades del Estado. Y ese intercambio es muy, muy beneficioso para nosotros. Así que creo que el panorama, al menos en Argentina, es variado, no es unívoco. Y si bien hay sectores que reivindican el secularismo con fuerza, también es verdad que tenemos la posibilidad de interactuar y aportar nosotros desde la teología nuestro granito de arena para que ese secularismo no impregne tanto. En ese diálogo, obviamente, todos aprendemos de todos, pero es importante que la teología y la pastoral tenga una palabra que decir ahí. Sí, en este momento estamos intentando, como dice aquel, guerra a la ignorancia religiosa. Y lo que pretendemos es lo que ya el Papa emérito Benedicto XVI nos estaba recordando tantas veces, la relación fe-cultura. Por un lado, los peligros que hay de una fe, digamos, no razonable o no razonada, y el peligro de una razón sin el auxilio y sin la comprensión de lo trascendente, ¿no? De tal manera que, lógicamente, a la ignorancia religiosa en un mundo globalizado, pero además secularizado, donde el laicismo pues, entra con virulencia en España y en Europa, está haciendo estragos. ¿Qué importancia le das a la formación religiosa amplia, formación teológica, formación bíblica, la formación, en definitiva, de nuestros laicos, de nuestras comunidades, para no... Quizás yo digo a veces que la fe del carbonero, la fe heredada, la fe tradicional, durante siglos, quizás se ha podido vivir, puesto que la escuela ayudaba, el ambiente social ayudaba, era más o menos religioso, la familia pues era religiosa, pero todo eso se ha ido al garete, de tal manera que la sociedad en general ya no es netamente cristiana. ¿Qué importancia le das? Sí, yo comparto que la sociedad no es cristiana por explícitamente, digamos, ¿no? Y le doy una importancia muy grande a la formación. Con este matiz, creo que la formación siempre debe ir acompañada en estos tiempos con el ejemplo. Antes, tiempos atrás, años atrás, la autoridad de quien enseñaba venía por el hecho de ser maestro. Ya el título de maestro daba autoridad a lo que se decía. Hoy día nosotros estamos en un escenario distinto y creo que lo que enseñamos debe ser refrendado por nuestro ejemplo y que eso es lo que nos da autoridad ante los demás. Por eso creo que la formación debe ir acompañada por la vida. Sí, a mí me llamó la atención a finales del siglo XX, cuando yo estudiaba teología, ya Karl Rahner decía: la sociedad y la iglesia del siglo XXI, dice, ya no será la iglesia de los maestros, sino la iglesia de los testigos. Verdaderamente todo cambia, pero eso que decimos creer, esa experiencia que uno tiene personalmente, o la testimonia con la vida, con el ejemplo, o queda quizá en la superficie, ¿no? Y es el ejemplo que nos dejaron los primeros cristianos. Si uno estudia y mira un poco las primeras comunidades cristianas, se encuentra con que la palabra va siempre refrendada con la vida. Y bueno, lo que decía Rahner o lo que decía Pablo VI es el mundo precisa testigos y no gente que le enseñe, pero el testimonio va enseñado también, va acompañado también de la palabra, no solamente de sí, algo lo que se decía de los primeros cristianos: mirad cómo se aman, y viendo los paganos y los no cristianos las relaciones fraternas que había entre las primeras comunidades, les animaba, les estimulaba. Y por eso creo que palabra y vida van juntos. Bueno, pues allende de los mares, de allá de Argentina, tenemos con nosotros al Padre Omar. La Iglesia es católica, la Iglesia es universal. Cada uno tiene pues su idiosincrasia y cada uno tiene su peculiaridad, pero es la Iglesia única, allá y acá. Yo estoy enterado, porque sé que vienes, no sé qué has hecho, sé que, bueno, si lo quieres contar vienes, si no, vienes de Sarajevo, de la antigua Yugoslavia. Sí. Para nosotros en Europa, en concreto en los últimos años, hablar de Yugoslavia inmediatamente nos trae recuerdos muy tristes, ¿no? De división, de guerra, de sufrimiento, de dolor. ¿Qué has hecho en Sarajevo, si se puede saber? Sí, cómo no. En Sarajevo he participado de un congreso internacional de ética teológica, convocado por un grupo que tiene sede en Boston. Es decir, cualquier cosa, vamos, cualquier cosa. Ética teológica. Sí, ética teológica, que precisamente tiene que ver con lo que hablábamos recién, la vinculación fuerte entre palabra y vida y recuperar un poco esa
esa dinámica para la teología, ¿no? Para que no se vuelva una ciencia meramente conceptual. Y allí, bueno, es muy interesante el Congreso porque es internacional, estábamos representados todos los continentes, con sus distintos idiomas y con sus distintos dialectos, así que era muy interesante el hecho de tratar de comunicarse. El Congreso fue muy rico en sí mismo y en toda su expresión, y fue muy rico precisamente que fuera en Sarajevo. Sarajevo es una ciudad impactante, básicamente por dos razones. Una, por la historia que Sarajevo tiene de la guerra, sobre todo de la guerra de los últimos 30 años, menos, quizás un poco menos, que donde parece mentira que hace menos de 30 años haya pasado lo que pasó ahí. Una ciudad sitiada por 4 años, sin posibilidad de sobrevivir más que lo que tenían al alcance de la mano, tiroteada por todos lados, con muchísimos muertos y desaparecidos, donde todavía quedan vestigios de esa violencia. En el casco antiguo quizás un poco menos notorio, cuando uno sale un poco más fuera de la ciudad se nota más. Pero es impactante por eso, ¿no? Y también es muy impactante por la diversidad religiosa. Ahí conviven pacíficamente y sin agredirse, con respeto, los musulmanes, los judíos, los católicos latinos y los católicos orientales. Y es muy llamativo porque uno lo ve en la calle, uno puede entrar a la mezquita, uno puede entrar en la sinagoga, uno puede entrar a las iglesias católicas, y es para uno que viene de un ambiente más bien donde la expresión religiosa es una sola. En América Latina, si bien existen otras denominaciones, sí, los católicos lo más fuerte, encontrarse con esa realidad es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Bueno, pues Padre Omar, quería agradecerte pues, tu delicadeza por atender a nuestra demanda y requerimiento de compartir con nuestra comunidad cristiana pues tu experiencia, tu vida, y nos enriqueces también, ¿sabes? Nos enriqueces. ¿Por qué? Porque la herencia que tus antepasados se llevaron de Altea fue una herencia humana, una herencia religiosa, y que ellos, a pesar de las dificultades que tuvieron, pues supieron transmitir a sus hijos y a las nuevas generaciones. De hecho, tú eres la clara evidencia de ese trabajo y de esa vida. Lo cual quiere decir, amigos, que a pesar de las dificultades que tengamos hoy, que son distintas quizá a las que hace 100 años, nos decía el Padre Omar, si somos de verdad creyentes, si somos testigos, si de verdad vivimos la experiencia del encuentro personal con Jesucristo, aunque en momentos determinados podamos perder un poco la chispa o la alegría, o de ver que a veces las nuevas generaciones no escuchan, parece que perdemos el tiempo, no, nosotros vivamos, testimoniemos y tratemos de sembrar, que más tarde, con la gracia de Dios, los que vengan detrás de nosotros, si hemos sembrado, podrán recoger. Repito, a pesar de las dificultades de su momento, aquí está el Padre Omar, como muchos de vosotros, muchos inmigrantes que están entre nosotros y muchos españoles que salieron en su momento también a buscarse la vida, un futuro mejor para sus hijos a otros lugares. Una sola iglesia, una sola comunidad, quizás distintas características, distintas idiosincrasias, incluso a veces distintos idiomas, no importa. Nosotros intentamos hablar el idioma del amor, en definitiva, que es expresión de la fe. Gracias, Padre Omar, al contrario, y que tengas una buena estancia entre nosotros. Yo aprovecho simplemente para cerrar y agradecer la hospitalidad que has tenido tú conmigo en este tiempo, sin conocernos, por correo electrónico, conectándonos, y la amabilidad de toda la gente de Altea que en estos días me ha abierto sus brazos, así que agradecerte tanto a vos como al pueblo. Muy bien, amigos, feliz verano y que lo paséis bien.